¿Cómo solicitar tu asilo político en los Estados Unidos? Este es el tema principal de este video. Hoy van a aprender paso a paso cómo hacer este procedimiento. Vale recalcar que no soy abogado de inmigración, que esto lo hago basado en mi propia experiencia que hice mi trámite por asilo. Ya hice un análisis anterior sobre todas las publicaciones que hay de asilo en la plataforma de YouTube y me parece que este video es único porque te va a enseñar qué medios tú necesitas para hacer esta aplicación de asilo, dónde presentarla, cómo elaborarla, es decir, todo a máximo detalle para mi entendimiento. Incluso un error fundamental que se está presentando en las solicitudes de asilo, por lo cual están dando negaciones, es decir, no están aprobando muchos casos de asilo por un error que más adelante le voy a explicar. Un error frecuente y que estoy seguro que si tú hiciste tu aplicación de asilo, lo más probable es que ese error esté presente. Vamos a continuar. Antes, no se te olvide suscribirte, compartir, marcar la campanita para que te notifique cada vez que publico nuevo contenido. Y darme un pedazo de like que me encanta muchísimo, me ayuda y es totalmente gratis. El asilo político es una protección que otorga los Estados Unidos a personas que huyen o están sufriendo persecución en sus países de origen, ya sea esta persecución por causas políticas, religiosas, grupos específicos o una convención en contra de la tortura. Cabe resaltar que la solicitud de asilo político también es para evitar un proceso de deportación. El concepto de asilo político tiene raíces muy antiguas, desde cuando Grecia, Roma, donde se le daba protección a las personas que huían por causas políticas. Sin embargo, la forma moderna de asilo político se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. Tras el horror del Holocausto, la comunidad internacional reconoció la necesidad de proteger a las personas perseguidas, dando lugar a tratados internacionales que los países deben respetar. En Estados Unidos existen dos tipos de asilo político: el asilo político afirmativo y el asilo político defensivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos y qué es lo que aplica para usted? Si usted tiene un proceso en corte, usted tiene que hacer un asilo defensivo. ¿Por qué defensivo? Porque usted se está defendiendo en contra de un proceso de deportación. Usted entró por la frontera, te pusieron en un procedimiento en corte, es porque se está haciendo una demanda en contra tuya para que abandone el país por una entrada ilegal. Un asilo afirmativo, ¿quién le toca? A esas personas que no están en un procedimiento en corte, no tienen que defenderse de un proceso de deportación. O sea, el asilo afirmativo, usted lo presenta con el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, USCIS. Y el asilo defensivo lo va a presentar con la Corte de Inmigración, EOIR, con el tribunal que está respectivamente llevando su caso. Vamos a pasar al computador y ponernos más cómodo, porque tenemos que aprender todavía cómo llenar la forma I-589, solicitud de asilo, y también a qué dirección nosotros tenemos que enviar esta forma. Ahora sí, pongámonos cómodos porque este formulario I-589 es un poquito extenso. Entonces, lo primero es saber dónde nosotros podemos encontrar este formulario. Nada más y nada menos con la página de USCIS. Vamos para el navegador. Y escribimos en el navegador USCIS. Ok. Vamos a dar inicio USCIS y podemos tocar la pestaña de formulario y nos muestra algunos formularios. Si no lo encontramos ahí, damos doble clic en formularios y vamos a todos los formularios. Y en el buscador de formularios escribimos aquí I-589. Damos buscar. Está cargando. Perfecto, encontramos I-589, solicitud de asilo y de suspensión de remoción. Damos un clic. Nos sale la ventana o la página o la parte web que habla todo sobre solicitud de asilo y suspensión de remoción. Cuando digo todo, es toda la información que usted necesita. Mira,
Formularios y documentos para descargar. Aquí el modelo en inglés originalmente, como tiene que ser entregado, es en inglés. Las instrucciones para llenar este modelo, la fecha que fue dictado, dónde entregar, dónde presentar la solicitud, la tarifa de presentación, consejos para presentación de este formulario, instrucciones especiales e información adicional sobre este o relacionado a este procedimiento. Entonces, vamos a abrir el formulario. Vamos a darle doble clic. Este formulario está en inglés y debe ser entregado en inglés. Como este video está destinado a la comunidad hispana de forma general, yo he descargado de internet este mismo modelo, pero en español. Existe esa opción. Lo van a encontrar como un borrador. No está específicamente aquí en la página de UCI. Tienen que buscarlo por página o web de terceros que han hecho traducciones de este documento. Entonces, igual si lo quieren en español, yo se lo puedo dejar a través del correo electrónico, me pueden escribir. Voy a abrir ese modelo en específico que está en español para que exista mayor entendimiento. Asilo político. Entro a la carpeta, hablo borrador en español, míralo aquí. Voy a acercar, voy a subir a la primera página. Esta solicitud se compone, según el PDF, de 12 páginas. Es importante siempre que usted hace una solicitud de asilo tener evidencia. Sin embargo, he visto casos de personas que presentaron una solicitud de asilo sin evidencia. En efecto, la parte A corresponde a la información personal. La parte A se subdivide en parte 1A1, que es tu información personal. Nombre, número de identificación de tu país de origen o de tu pasaporte, Social Security, número A, dirección donde vives, la dirección mailing va aquí y la dirección física si es diferente a la mailing. Sexo, estado civil, nacionalidad, donde nació, raza, grupo étnico, religión. En la primera página también debe completar las casillas en el ítem 18, que es muy importante y determina dónde tú vas a entregar tu solicitud. Es si usted tiene un procedimiento en corte o no. En el ítem 18 dice marca la casilla A, B o C según corresponda. A. Nunca he estado en un procedimiento en corte de inmigración. Las personas que no tienen un proceso en corte marcan ahí y entonces su correspondencia deben hacerla a USCIS. Las personas que marcan el B, ahora estoy en un proceso en la Corte de Inmigración, deben enviar su solicitud a la Corte de Inmigración. El C, no estoy ahora en un procedimiento en la Corte de Inmigración, pero lo he estado. Esas personas igual su solicitud corresponde con USCIS. Le piden la fecha que salió de su país, el número de I-94 si tienen la fecha en la que entraron a Estados Unidos, por qué lugar, el estatus, el que tuvieron cuando entraron. En la mayoría de los casos es inmigrante porque no tienen estatus. ¿Quién le dio su pasaporte? Número de pasaporte, número de documento de viaje. Pueden poner el número de pasaporte o un visado si tuvieron. Fecha de vencimiento del mismo. ¿Qué idioma hablan? Si domina el inglés o si domina algunos otros idiomas. La parte A2, información acerca de su cónyuge, es información personal. Es simplemente completar igual las casillas con nombre, número de pasaporte, fecha de nacimiento, número de seguro social. Acá hay que recordar aquí, tener presente el ítem 24 para completar la parte que corresponde al cónyuge, a la esposa o esposo. Dice el ítem 24, si está en Estados Unidos, su cónyuge será incluido en la solicitud. Si marca que sí y está en Estados Unidos, debes agregar adicional la información, la foto, la información de inmigración, sus documentos, su Notice to Appear o NTA, el formulario I-862, y debe agregar la foto 2x2 de pasaporte. Cuántos hijos tiene, el total de sus hijos y la información individual de cada hijo. Igual, si está en Estados Unidos y está aplicando junto con usted, debe enviar su información y sus fotos. Con respecto a la parte A, información sobre su persona, información sobre sus antecedentes. Aquí hablamos de cuatro cosas fundamentales. Su historial de direcciones donde ha vivido, su historial de trabajo, su historial de educación y la familia. En la primera casilla vas a poner la última dirección que tuviste actualmente en la primera tabla. Y si no está esa dirección en el país que usted tiene miedo regresar, también debe agregar la dirección la dirección en la cual el país que usted tiene miedo regresar. Voy a poner un ejemplo. Yo cuando hice mi solicitud, yo viví en Colombia un tiempo. Puse mi última dirección, fue la de Colombia.
y la dirección abajo, la de Cuba, que es la que yo tengo miedo regresar. En la tabla número 2 es colocar las direcciones, su historial en 5 años atrás, desde la dirección más actual hasta la dirección más antigua, con su número de calle, ciudad, departamento, país y fechas desde que vivió hasta que se fue. En la tabla 3 escribe la siguiente información acerca de su educación, empezando con la escuela más reciente a la que asistió. O sea, en mi caso pongo la información de la universidad, la información del preuniversitario, de la secundaria y de la primaria. Tipo de escuela, ubicación y fecha en la que asistió a la escuela. En la tabla número 4 dice, indique la siguiente información acerca de su empleo durante los últimos 5 años. Ponga primero el empleo más reciente. Sí, ahí van a colocar nombre y dirección del empleador, la ocupación que ustedes hacían y desde qué tiempo trabajaron hasta que se fueron. Y lo van a hacer desde el empleo más reciente al más antiguo, durante los últimos 5 años. Generalmente son pocos. Generalmente las personas conservan un trabajo por 5 años. La tabla número 5 dice, escriba la siguiente información acerca de sus padres y hermanos, marque la casilla si la persona está muerta. Use el suplemento B si es necesario, si es una familia numerosa. Vas a colocar nombre de la madre, ciudad y país donde nació y la ubicación actual, si está viva. Si no, marque la casilla. Padre igual, nombre completo, ciudad donde nació y país y ubicación actual. Igual con la información de los hermanos. Vamos al meollo del asilo político, al centro, a lo más importante. Información acerca de su solicitud. Estas páginas iniciales, como pudieron ver, es solo información personal y eso no va a cambiar nunca. Pero esta parte es lo que va a determinar si usted va a adquirir el beneficio de asilo o no. Primero, en la cápita número 1 de la parte B, información acerca de su solicitud, te pide escoger por qué está solicitando el asilo. Estoy pidiendo asilo, retención de expulsión por motivos de opinión política, raza, religión, membresía en un grupo particular, nacionalidad, convención en contra de la tortura. Cuando yo hice lo mío en mi solicitud, yo marqué opinión política y convención en contra de la tortura. Usted la pregunta A del 1. ¿Usted o su familia o amigos cercanos o colegas han sufrido alguna vez daños, maltrato o amenaza en el pasado por parte de alguna persona? Sí, se supone que tienes miedo, ¿no? Y que ha pasado algo. No vas a pedir un asilo sin que no tengas una historia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo tienes que responder? Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cuándo tuvo lugar el daño? ¿Quién causó el daño? ¿Por qué cree usted que ocurrió el daño o maltrato o amenaza? Hay miles de historias diferentes, cada quien tiene su propia historia, pero todos tienen qué fue lo que sucedió, cuándo, porque el tiempo está para describirlo, quién provocó el daño, ya sea una persona o el gobierno o una administración, y por qué, basado en qué se originó ese daño o maltrato o amenaza. Yo voy a poner un ejemplo clásico, que es lo que dicen todos los cubanos. Mira, yo estoy en contra de la revolución, no estoy de acuerdo con la política y por eso el policía Juaniquito Pérez, siempre es bueno mencionar un nombre, o el agente no sé quién, fulano de tal, me agredió físicamente, hizo alguna acción que me afectó tanto psicológica como físicamente. Describe si fue un martillazo, un piñazo, te privó de alguna forma de vivir o algo. ¿Quién causó el daño? Periquito Pérez. ¿Por qué cree usted? Bueno, Periquito Pérez me agredió porque él defiende los ideales de la revolución y yo, como no estoy en contra, y ellos me consideran contrarrevolucionario, porque ellos me consideran contrarrevolucionario, entonces me agredieron físicamente. Pregunta B. ¿Usted tiene miedo de sufrir daños o maltratos si regresa a su país de origen? Sí, se supone. Si no tienes miedo, ¿cómo vas a solicitar un asilo? Ahora, ¿qué tipo de daño o maltrato usted teme? Prisión, daño físico, agresión por no sé qué. ¿Quién cree usted que lo dañaría? Bueno, precisamente Juaniquito Pérez, el policía de la cuadra, va a provocarme un daño ordenado por el gobierno, porque yo estoy en contra y ellos tienen esa política, por no estar de acuerdo con esos ideales. Ya está dando respuestas a las 3 preguntas. ¿Quién? ¿Qué tipo de daño? ¿Y por qué cree usted que pasaría? Parte B, información acerca de su solicitud. 2. Miren, esta pregunta es la más importante, o una de las más importantes. Dice, ¿usted o miembros de su familia alguna vez
han sido acusados, recibido cargos, arrestados, detenidos, interrogados, condenados y sentenciados o encarcelados en cualquier otro país fuera de Estados Unidos? Sí. Lamentablemente, un 90% de las personas que piden asilo por su propia cuenta cometen el error de marcar que no y a futuro le deniegan el asilo. Esta pregunta es crucial, es fundamental. Tienen que marcar que sí y justificar. Yo supongo que las personas asocian de que detenido yo, condenado yo, sentenciado, si más bien yo me fui, a mí no me llegaron a atrapar. Pues marcan que no y les sale mal, porque tienen que marcar que sí y al menos interrogado tú fuiste. Al menos algún cargo te pusieron, al menos de algo sospecharon por lo cual te agredieron físicamente o psicológicamente o algo pasaba. Porque un ejemplo, los médicos de Cuba halagan que se fueron de Cuba porque los obligaban a trabajar y si no, los penalizaban, trabajar en el exterior y si no los penalizaban, no le dejaban hacer posgrado, etc. Entonces eso descríbelo, lo que sea que tú tengas para decir, tienes que decirlo en esta pregunta. Miren, pregunta es para demostrar si hay consistencia o no en su solicitud. Si marcas que no, hay inconsistencia. No eres consistente con tu historia. Entonces, por esto es una de las causas frecuentes, pero muy frecuentes, que niegan un asilo. Continuamos a la otra pregunta, pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿usted o miembros de su familia han pertenecido alguna vez o han sido asociados con organizaciones o grupos en su país de origen, tales como grupo étnico, grupo de derechos humanos o la prensa o medios de comunicación? Sí, no. Perfectamente, si algún familiar tuyo o tú perteneces a un grupo, tienes que describirlo. Al menos algún grupo político, grupo social en el cual actúan de una manera, un ejemplo, los CDR en Cuba, algo así. Si su respuesta es sí, pues para cada persona describa el nivel de participación, liderazgo u otros puestos ocupados y la cantidad de tiempo que usted o sus familiares estuvieron involucrados en cada organización o actividad. Ya saben, describir si pertenecieron a la AFE o los JC, para el caso de los cubanos, por poner un ejemplo, pero cada país tiene sus grupos sociales. Usted o un miembro, dice la pregunta 3B, ¿usted o un miembro de su familia sigue participando de alguna manera en ese grupo o organizaciones? ¿Sí o no? No, perfecto, no tiene que escribir nada. Sí, entonces debe describir quién, qué tiempo, qué liderazgo y cómo participa, cómo realiza su actividad en ese grupo. Pregunta número 4. ¿Tiene miedo de ser sometido a tortura en su país de origen o cualquier otro país al cual usted podría ser devuelto? ¿Sí o no? A ver, miedos ya tenemos de regresar al país de origen. Ahora, te pones a pensar y dices, a tortura. Hay personas que marcan que no porque se habla de tortura. Incluso una vez me miró un juez de frente a los ojos y me dijo, oye, ¿usted está seguro de que tiene miedo que lo torturen? ¿Usted sabe lo que significa tortura? Que la tortura es la expresión máxima del no sé qué del daño. Bueno, la cuestión es que pone uno tembloroso y a veces dice, no, yo no me van a torturar. Pues sí, marque que sí y justifique. Usted tiene miedo que lo torturen. Hay diferentes naturalezas de tortura. Yo voy a poner un ejemplo. Dice la pregunta primero, si marcó que sí, su respuesta es sí. Explique por qué tiene miedo y describa la naturaleza de la tortura que teme. ¿Quién la llevaría a cabo y por qué se realizaría? Miren, si yo ahora regreso a Cuba, hago referencia a Cuba porque yo soy cubano, porque la mayoría de los cubanos que pedimos asilo nos basamos en esta historia de la política. Si yo ahora mismo regreso a Cuba y ellos me consideran el gobierno contrarrevolucionario por mis actividades de mencionar, de expresarme libremente, en decir que eso no sirve, que la política, que un solo partido, que tú no tienes derecho a escoger, a seguir nada. Es decir, tú no estás de acuerdo con la política. En Cuba te meten preso. Y estar preso es lo mismo que una tortura cuando la prisión es injusta, porque esa tortura es psicológica. No te han partido un hueso, no te han lesionado físicamente nada, pero mentalmente sí, porque es un tipo de tortura psicológica. Vaya, yo regreso ahora a Cuba y no me meten preso, pero ya no me dejan ejercer profesionalmente porque yo para eso estudié 6 años y me hice médico, te voy a poner un ejemplo, y ahora no me dejan hacer mi actividad profesional de médico simplemente porque no estoy de acuerdo con la revolución cubana. Entonces, eso es un tipo de tortura psicológica, haber estudiado tantos años para no poder realizar los sueños de una persona y con todos los exámenes aprobados y calificados. Entonces, ¿por qué no puede ejercer? Porque no estás de acuerdo con la política. Eso es tortura. Describa la naturaleza de la tortura. Entonces, si va a ser una tortura psicológica, física, y por qué la llevaría a cabo y quién, el gobierno, la administración. ¿Por qué? Porque sí, porque la llevarían a cabo porque tú no
tú te consideran contrarrevolucionario, no estás de acuerdo con lo planificado para ello. Continuamos. Parte C, información adicional acerca de su solicitud. Esta parte también es importante y pasa con mucha frecuencia que las personas no completan de la forma correcta. ¿Usted o su cónyuge, hijos, padres, hermanos, alguna vez han solicitado al gobierno de los Estados Unidos estatus de refugiado, asilo, retención de expulsión? ¿Sí o no? En mi caso personal no, porque yo soy el primero de mi familia que llega a Estados Unidos. Pero he visto con bastante frecuencia de hermanos, tío y algún familiar de otra persona que ya solicitó asilo, incluso que fue un asilo aprobado, y cuando los familiares someten una solicitud de asilo, esto lo marcan que no y después descubren que sí, y ya eso es una respuesta inadecuada. O marcan que no porque aquel asilo fue negado, entonces para que no tenga relación una cosa con la otra. Si tú tienes un familiar en Estados Unidos que ganó su residencia por asilo, o que no importa que no haya ganado la residencia por asilo, que tiene un proceso de asilo, declárelo y explique lo que le pregunte. Pregunta número 2. La pregunta 2A y pregunta 2B hace referencia en su viaje, vamos a llamarlo así. Desde que usted deja su país de origen y llegaste a los Estados Unidos, si viajaste por un tercer país, mencionar también cuántas personas, si fuiste solo, si fueron en un grupo, la familia, el tiempo que se quedaron en cada país, el estatus legal que tuvieron en cada parte, en cada país, si no tuvieron estatus, justificar por qué no solicitaron asilo, si solicitaron asilo y por qué no, si no lo hicieron. Entonces, la pregunta 3. ¿Usted o su cónyuge o hijo alguna vez han ordenado, incitado, asistido de otra manera, participado en acciones que causaran daño o sufrimiento a alguna otra persona debido a su raza, religión, nacionalidad, membresía o alguna creencia en opinión política en particular? No. Tenga en cuenta que usted no puede ser una persona que pueda hacer la justicia. La justicia la hace la corte, las leyes de cada país. Marque no. En la parte C4 dice, después de que usted se fue del país donde fue dañado o donde teme ser dañado, ¿regresó a este país? Sí, explique. Si regresó, explique. Describa con detalle las circunstancias de su visita, por ejemplo, la fecha, los viajes, el propósito de la visita y la cantidad de tiempo en la que usted se quedó en ese país durante las visitas. Acá yo recomiendo marcar que no. Si lo hicieron y se lo demuestran y descubren una mentira, es algo grave. Si lo hicieron, deben responder cómo fue que lo hicieron y por qué y qué tiempo estuvieron en su país. Lo recomendable es que si alguien salió de un país y está pidiendo asilo en otro, no regrese al lugar de origen, porque se supone que está pidiendo que le den protección porque tiene miedo a regresar. Si regresa, entonces, ¿en qué condición? Pregunta 5. ¿Estás presentando esta solicitud más de un año después de su última llegada a los Estados Unidos? No, sí. No se debe hacer una solicitud de asilo después del año. No es aceptada, no es admitida. Conozco personas que sí le admitieron una solicitud después del año, pero tuvieron una justificación bastante creíble, ¿no? Es delicado. Lo recomendable no es hacerlo después del año. De hecho, dice la ley que después del año no debes presentar tu asilo. Es antes del año, antes de cumplir 365 días dentro del país. Hacerlo después puede caer o considerarse una solicitud frívola o mentirosa, algo que no es real. Hay que tener una buena justificación para hacerlo y que esa justificación sea creíble. Pregunta 6. ¿Usted o algún miembro de su familia incluido en esta solicitud alguna vez ha cometido algún crimen o ha sido arrestado, recibido cargo, condenado o sentenciado por algún crimen en los Estados Unidos? No. Si tuviste algún crimen o fuiste sentenciado, marque que sí y explique. Si su respuesta es sí, para cada instancia especifique en su respuesta qué ocurrió y la circunstancia, fecha, duración de la sentencia recibida, lugar, duración de la detención o encarcelamiento, razón, todo. Hay que dar todos los detalles. Y D, su firma. En la parte D vas a firmar. Vas a colocar tu nombre completo y tu nombre deletreado en su alfabeto natal y vas a colocar su firma en el espacio correspondiente a su firma. Si alguien te ayudó a completar la solicitud, vas a marcar que sí, que algún familiar te ayudó a completar. Pones el nombre, la relación que tiene contigo. Si algún familiar lo hizo. Si esa solicitud la preparó una persona que no fue tu familiar, pues debe completar la parte E acá abajo como la persona que preparó esta solicitud, y tener en cuenta que si esa persona que preparó la solicitud no fue sincero, no fue honesto y sabía de esto, también puede ser penalizado por este proceso. Se dice que los solicitantes de asilo pueden ser representados por un abogado.
Pregunta si han recibido una lista de personas, que quizás puedan ayudarle a bajo o ningún costo con su solicitud de asilo. Si pasaste por la frontera, sí, vas a marcar que sí, porque a todo el mundo le dan una lista con un grupo de abogados del gobierno o abogados de iglesia o de organizaciones benéficas que por bajo costo o gratis te pueden dar un asesoramiento legal o hacerte la solicitud. Lo que corresponde a la página siguiente no se completa porque es decir, la parte F y la parte G. Esa se completa por el oficial de asilo que está llevando su caso en UCI o en la corte. Continuamos en la página 11 y 12 para terminar. En la 11, aquí es un suplemento para colocar información de los integrantes de la solicitud si se trata de una familia numerosa. Y la página número 12 es un suplemento para agregar información adicional, tanto de tu historia como copias de documentos probatorios sobre tu historia y sobre tu caso. ¿Dónde presentar su solicitud? Voy a cerrar esta pestaña y vamos a ver la dirección. Vamos a suponer que vivimos en Kentucky. Buscamos dónde presentar la solicitud y buscamos dónde, aquí dice. Aquí está la tabla. Esta tabla es localidades seguras del Box de USCIS. Mira, si estamos en cualquier otro estado del territorio, va a ser en USCIS, atención de I-589, P.O. Box 6893, Chicago, Illinois 60680. Ya saben, si es un estado que no es Florida, Georgia, Maryland, New Jersey, Pensilvania o Texas, entonces es la dirección que acabo de mencionar. Guíense por esta tabla. Si ustedes viven en uno de estos estados, la dirección consecuente a su estado va a estar ahí descrita. Vamos a abrir la página de la corte. Mira, esta persona, voy a correr hasta aquí. Abrí la página de la corte y vi que esta persona tiene su tribunal en Memphis, Tennessee. Entonces, si esta persona tiene un archivo en la corte, tiene que enviarlo a esta dirección, 80 Monroe Avenue, porque ese caso corresponde a Tennessee. Ojo, ojo. En la descripción voy a dejar el link para que puedan revisar ustedes con su número A. Yo tengo un video que explica cómo saber si tengo un caso con la corte. Le voy a dejar por aquí por la pantalla una tarjeta un botón para que entren a ese video que explica cómo saber eso. Cómo saber si tengo un caso con la corte. Siempre que ustedes vayan a hacer una solicitud con la corte, deben enviarlo también al fiscal. Si no, no procede. Una vez que envían su solicitud de asilo con el fiscal, su reloj de asilo comienza a correr. Una vez que ustedes solicitan asilo, su reloj comienza a correr y tienen el beneficio de solicitar un permiso de trabajo. Recomendable no es hacer la solicitud de asilo para obtener solamente un permiso de trabajo, sino es hacer la solicitud de asilo para obtener la residencia, el beneficio. Quiero recordarle que para una solicitud de asilo siempre se debe ser lo más honesto posible. Y hasta aquí este video. Espero le hayan sido bastante útil. Recuerda dejarme en los comentarios cualquier duda que tengas con respecto a esta solicitud. No olvides suscribirte, compartir, marcar la campanita para que te notifique cada vez que publico nuevo contenido. Por supuesto, también darle me gusta, que es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón. Nos vemos la próxima semana con más contenido como este.